La Central de Trabajadores de Argentina lidera desde este mismo lunes un acampe frente al Congreso de la República y es para protestar contra el proyecto de ley de presupuesto. Esta central, que reúne a los trabajadores estatales y a diversos gremios, mantendrá instaladas hasta el próximo viernes casas de campaña y también carpas, mientras en el interior del Poder Legislativo se espera y se debata el proyecto de ley. La Central Obrera considera que la propuesta impulsada por el Ejecutivo es dictada por el Fondo Monetario Internacional y aseguran que va en detrimento de los intereses del pueblo argentino. La precarización laboral y salarial, así como el desempleo y la pobreza, son los principales motivos de las movilizaciones de hoy en Argentina. Movilizaciones se están realizando a lo largo del día, pero también ya se ha anticipado van a ocurrir durante toda esta semana por parte de los trabajadores estatales, repudiando en las afueras del Congreso de la Nación el tratamiento esta semana del proyecto de ley del presupuesto nacional, el presupuesto madre, que está analizando lo que van a significar todos los gastos del Estado Nacional para lo que es el año 2019, hablando de una inflación que ya se superará, según lo que está planteado en los papeles de este proyecto de ley, el 23%, marca justamente las dificultades recesivas que tiene este proyecto de ley a partir de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Realmente una jornada compleja para los trabajadores en la República Argentina. Por un lado, se conoció el incremento del 9% en el combustible, un 30% en el servicio del gas. Lamentablemente el aumento fue muy grande. En una recarga semanal, por ahí 500 pesos, 600. Hoy ya tenés que hablar de más 500. Antes gastaba 400 pesos para llenarlo. Ahora tengo que cargar 400 pesos para andar 3 días. Y llenaba el tanque con 1200 y bueno, ahora casi el doble. O sea, ha pasado a ser una parte de la historia el tanque lleno. Le pega muy fuerte al bolsillo. Ya es algo habitual, semanal, los aumentos, uno ya, ¿qué vas a hacer? No podés, tenés que cargar, no te queda otra. Y tendremos que agarrar la bicicleta. Algunos servicios públicos en Argentina sufrirán un aumento antes de que finalice este año y todavía no queda claro cuánto será el impacto en los combustibles. En noviembre el boleto del subterráneo tendrá un valor de 45 pesos y el mes siguiente, diciembre, serán actualizados los precios de la gasolina. En enero del 2019 se sumará un 15% al precio del gas. Una semana clave en lo que significa el debate desde el recinto de la Cámara de Diputados de presupuesto nacional para el año 2019, marcando justamente las pautas y los lineamientos que también ha exigido el Fondo Monetario Internacional, ya sabiéndose de que va a haber mayores elementos para los despidos, para la recesión, para generar justamente esta política de ajuste que está perjudicando a los sectores que menos tienen en la República Argentina, y hasta se habla de una nueva reforma a nivel previsional. Realmente hoy hubo movilizaciones durante toda la mañana en las afueras del Congreso de la Nación, también una carpa por parte de los trabajadores estatales para visibilizar su enojo, su protesta a lo largo de toda esta semana y plantearle justamente este repudio a este presupuesto que ya se sabe va a marcar una situación de ajuste aún mayor para los trabajadores del sector público, para lo que significa la escuela pública y también la salud. Mientras, en las próximas horas ya comienza el debate en el recinto de la Cámara de Diputados de esta ley madre, este presupuesto que va a marcar justamente los lineamientos de ajuste que ya se vienen haciendo a partir de lo que significa la llegada de Mauricio Macri, pero que van a profundizarse a partir del acuerdo en los últimos días con el Fondo Monetario Internacional. Los trabajadores visibilizan una vez más su preocupación de perder el empleo y le dicen no al vaciamiento del Estado que se profundiza a diario. Ahora, frente al Congreso Nacional, científicos e investigadores denuncian que se pretende cerrar plantas y desactivar todo el desarrollo de energía nuclear que se venía implementando en los últimos años, dejando en la calle a más de 400 empleados especializados. Si nosotros no somos incluidos en el presupuesto 2019, a fin de año nos cierran. Somos más de 450 familias que vamos a quedar en la calle con el aliciente de que es un problema para todo el sector nuclear. Sobre todo para las centrales que tenemos en existencia en el país, porque están jugando con la seguridad operativa de las centrales. Los trabajadores dicen que no pueden soportar más ajustes, que solo lo pagan los sectores más vulnerables del país, como los jubilados y pensionados. En estos días va a empezar la discusión del presupuesto, que de alguna manera o de todas maneras está dictado por el Fondo Monetario Internacional,
y lo que va a condicionar a todos los gremios, no solamente a los gremios, sino a toda la ciudadanía en su conjunto. El traslado a precios de la devaluación y el aumento de las tarifas seguirá diluyendo la capacidad de compra de los salarios en los próximos meses. Se pronostica que habrá una inflación anual del 45%, la más alta de las últimas 3 décadas, mientras la tensión y la protesta social crece cada vez más en las calles de Argentina. Se sigue debatiendo el presupuesto 2019, es el último ajuste que va a ser el peor de todos de Cambiemos. Se viene el año que viene, que va a ser el peor año de los 4, con el FMI en el medio. El presupuesto es virtualmente un anexo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Concretamente es un presupuesto que contempla una reducción muy fuerte de la inversión pública, de la inversión privada, de la inversión en obra pública. Afecta a todos los sectores de la sociedad, desde los bomberos hasta los discapacitados y por supuesto la actividad industrial, el salario. Es un presupuesto hecho nada más que para generar un excedente de recursos con el cual afrontar el pago de la deuda externa. ¿Qué hizo Macri? Nos llevó al borde del default y ahora, para resolver el problema del default, nos quiere llevar a la hiperrecesión, a la hiperinflación y a la pobreza, tratando de patear para adelante, es decir, para el futuro gobierno, el default que inevitablemente se va a producir por este endeudamiento descomunal que ha vivido la Argentina. En términos prácticos, ¿qué nos propone Macri con este presupuesto? Que en vez de ir al default, o sea, en vez de tirarnos al mar con una soga en el cuello y una gran piedra, vayamos a la hiperrecesión y a la hiperinflación, o sea, nos tiremos en un precipicio de 3.000 metros de profundidad. Hoy teníamos convocada una asamblea en el INTI porque a la tarde arranca el acampe en el Congreso de ATE y de la CTA contra el presupuesto. Cuando estaban entrando 4 o 5 delegados, tanto de ATE como de Luz y Fuerza, que vienen trabajando coordinadamente en la mina, y los estábamos acompañando delegados de la Junta Interna para ingresar. Hubo una provocación del jefe de la portería y de algunos empleados de Murata, de la seguridad privada, que empezaron a insultar y a golpear a nuestros compañeros delegados de la Junta Interna, y bueno, ahí es cuando los mineros intervienen tratando de separarlos y de defender a los compañeros que estaban siendo agredidos, y es ahí cuando interviene la Policía Federal, que está dentro del organismo. La infantería de la policía está permanentemente en el INTI. Comenzaron a golpear a los compañeros y ahí es cuando uno de los oficiales empieza los tiros con el arma reglamentaria, ¿no? En el medio de toda esa situación y de... Trabajadores de TELAM, la agencia estatal de noticias de Argentina, anunciaron nuevas medidas de lucha al cumplirse 100 días de la huelga y movilizaciones que han realizado en protesta por el despido de 357 periodistas, editores, fotógrafos y administrativos. Mariano Suárez, Nicolás Roguero y Cecilia Aldini, trabajadores de la agencia, explicaron en conferencia de prensa que la próxima semana denunciarán penalmente al secretario del Trabajo, Jorge Triaca, por incumplir con las sentencias judiciales que declararon ilegales los despidos. Los directivos se han negado a reunirse con los trabajadores, quienes buscan acordar un mecanismo que efectivamente achique a la empresa, pero por la vía de negociación y no de despidos masivos ilegales. Estamos ante el conflicto más largo en la historia del gremio de prensa. Son días difíciles porque la empresa ha hecho 2 jugadas fuertes para tratar de desanimarnos, desalentarnos y de fracturarnos. Son 100 días que están de paro por los más de 350 despidos. TELAM está detenida, está con una ocupación pacífica. A su vez, el gobierno y Hernán Lombardi en Tecnópolis armaron una redacción trucha, le llaman la TELAM trucha. Volvió a funcionar casi en forma ficticia, tienen errores los cables. Bueno, así está el estado del periodismo. Creo que está tan claro que este gobierno no va a escuchar, que es sordo a los reclamos de nuestro pueblo, que expresa los intereses de los sectores dominantes a nivel regional, no solamente en la Argentina, sino que también nuestro pueblo ha decidido que va a resistir este modelo de dominación. Así como vienen por un proceso de recolonización en toda la región, en la Argentina Mauricio Macri expresa esos intereses. Vienen a quedarse con los nuestros en un modelo de país para pocos y al servicio del imperialismo.